En este encuentro asincrónico vamos a trabajar los ejes claves de dos temas que se corresponden con la unidad 6 y con la unidad 7. En el caso de la unidad 6 vamos a ver dentro del punto 31 Alemania, Hitler y el nazismo, y en el caso de la unidad 7 dentro del punto 33 que aborda la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar acerca del Holocausto y de la Shoah. En relación a ello, uno de los textos que está en el aula virtual y que se recomienda su lectura, nosotros vamos a identificar algunos puntos centrales del mismo que tienen que ver especialmente con el ascenso del nazismo en Alemania. Nos estamos refiriendo al texto de María Dolores Béjar y puntualmente nosotros vamos a mencionar en el ascenso del nazismo en Alemania que la autora plantea especialmente el periodo que va, o que nos importa obviamente, que va desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta específicamente la proclamación de la República, la llamada República de Weimar. Dolores Béjar identifica tres periodos dentro de la República de Weimar. Una etapa inicial que se inicia luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial y que llega aproximadamente hasta 1923. Esa es una etapa muy conflictiva en Alemania porque es la etapa de justamente la primera etapa de la posguerra, que significa además tratar de abordar todos los problemas que había dejado el conflicto y por supuesto todo lo que tenía que ver con las cláusulas de los tratados que aludían a Alemania. Una segunda etapa a la que la autora identifica entre el periodo de 1924 y 1929, la denomina como de una mayor estabilidad y ciertamente como una instancia de búsqueda de resolver un poco mejor los problemas que habían heredado de la posguerra. El tema es que en 1929, como sabemos, se produce la crisis económica que se inicia en Estados Unidos y que repercute absolutamente en todo el mundo. A partir de allí, la autora menciona un tercer momento que se da en forma progresiva luego de la crisis del 29-30 y que culmina con el ascenso del nazismo. Justamente en ese punto nos ubica en la llegada de Hitler al poder en el proceso que va desde la conformación del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, que presentó un programa especialmente a partir de 1920 y luego con la prisión de Hitler y la realización de una obra por su parte denominada Mi lucha, que termina constituyéndose como de lectura obligada para su propio partido y terminará siendo como una lamentable hoja de ruta acerca de las ideas que debía implementar una vez que llegaran al poder. En ese orden, hacia enero de 1933, en realidad el año de 1933 es absolutamente clave. Por un lado, por el hecho de la llegada efectivamente de el nazismo al poder, en donde a pesar de los
de las elecciones realizadas en marzo, el nacionalsocialismo no pudo alcanzar el quórum propio. Entonces, cuando se reúne el Reichstag, sin la presencia de comunistas y de todas las fuerzas en general de la izquierda que habían sido encarcelados violentamente bajo las órdenes o siguiendo las órdenes de Hitler, y especialmente de todo aquel partido que era claramente opositor, se aceptó votar la ley para la protección del pueblo y del Estado. En esa ley le confiere al gobierno plenos poderes para legislar sin consultar al Parlamento e incluso llegar a poder modificar la Constitución. Tal como señala Dolores Béjar, la liquidación del orden republicano se había concretado utilizando los mecanismos previstos en la propia Constitución. A partir de 1933 y una vez que se produce la sanción para la protección del pueblo y el Estado, tal como hemos mencionado, lo primero a los que va dirigido el régimen nazi es hacia los adversarios políticos. Los que obviamente no lograron huir del país van a ser encarcelados en el primer campo de concentración que justamente se abre en marzo de 1933 en Dachau. Ese campo era dirigido por la SS, era un centro de detención, de tortura y de exterminio de los militantes en general de la izquierda. Luego de la conmemoración del Día del Trabajo, se disuelven los sindicatos y a mediados de año, del año 33, se prohíben todos los partidos políticos y son obligados en algunos casos a autodisolverse. Ahora bien, en esa escalada iniciada en el 33, hay toda una serie de medidas que apuntan específicamente hacia los judíos. Desde abril de ese año empieza la limitación del ingreso de judíos a escuelas y universidades. Se los expulsa a los médicos, a dentistas, a abogados que pertenecían a la religión y al pueblo judío. Se los expulsa a todos estos profesionales que prestaban servicio en el Estado. A partir de mayo se queman públicamente los libros de autores judíos y de todos aquellos autores que eran opuestos al nazismo, sean judíos o no. En julio interrumpen la asistencia social a jóvenes parejas si uno de los integrantes de la misma es judío. En septiembre prohíben a los judíos actuar en el cine, en el teatro o incluso llegar a dirigir películas. En noviembre les prohíben a ellos o a sus cónyuges redactar o participar en la redacción de diarios alemanes. Hacia allá, en 1935, el Parlamento alemán aprueba por unanimidad las leyes antisemitas conocidas como las leyes de Nuremberg, por medio de las cuales se le quitó a los judíos su ciudadanía y todos sus derechos civiles y políticos. También se prohibió el casamiento entre judíos y arios y hacia casi fines del 35 se les quitó su derecho al voto, incluso a quienes habían luchado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. En el 38, los ciudadanos judíos con antecedentes por infracciones policiales, aunque sean una violación de tránsito, son arrestados y enviados a los campos de concentración. Para agosto del 38 se inicia la obligatoriedad de que los ciudadanos judíos varones y mujeres deben todos agregarse en sus documentos los nombres de Israel y Sara. Todos los pasaportes de los judíos son marcados con la letra J.
Se les prohíbe asistir a los cines, a los conciertos y a toda otra actividad artística. Para noviembre se expulsa a todos los chicos judíos de las escuelas. A noviembre del 38. Se les prohíbe además cambiar de domicilio. A fin de año se le quita a todos los ciudadanos judíos alemanes su registro de conducir. Se les establecen zonas puntuales en Berlín a los que los judíos tienen prohibido ingresar. Lo mismo se les quita hacia fin de año la facultad de poder vender o comprar en sus empresas y comercios en lo que se llama arianización. Y además se les obliga a vender a precios que son determinados por el Estado alemán. En septiembre del 39 se les confiscan todas las radios. Para esa altura ya estamos en las vísperas plenas del avance del nazismo en el territorio europeo. El nazismo ideó toda una campaña que va acompañado de estas leyes de Nuremberg que tenían que ver con las campañas en las escuelas, en los periódicos, por ejemplo, en todo lo que tenían que ver con afiches de publicidad. O sea que todas estas medidas que nosotros hemos mencionado, estos textos los hemos extraído de este libro que se llama Cómo fue humanamente posible, y es una publicación de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem en Jerusalén. Y que por otro lado complementamos con algo que nos parece muy interesante de remarcar, que es cómo los nazis empezaron a establecer una forma del lenguaje que tenía que ver con palabras que se utilizaban en lugar de. Así, recién leíamos la cuestión de la denominada arianización de la economía, que en realidad fue la confiscación de los bienes judíos. Las acciones especiales eran los asesinatos masivos, la custodia de protección se lo llamaba el encarcelamiento, la desinfección a la matanza por gas, las duchas a las cámaras de gas, el embarque al envío a los campos de concentración, el rehacinamiento a las deportaciones, la solución final del problema judío al asesinato masivo de la totalidad, o el intento, obviamente, del asesinato masivo de la totalidad de los judíos, y el tratamiento especial al asesinato inmediato. Todas estas identificaciones que hemos realizado de cómo desde el 33 hasta el 39 se inicia todo este proceso en contra de los opositores, como vimos en un primer momento, a todos los opositores políticos, luego se sigue muy sistemáticamente sobre los judíos, pero también se realiza sobre otros sectores de la población, a los que también se persigue. Por ejemplo, es el caso de la población gitana, es el caso de los homosexuales, todos los opositores políticos. En definitiva, el nazismo ideó una identificación de quienes eran sus enemigos y el deseo y la puesta en práctica de del proceso de eliminación de ellos, que se inicia a propósito de la expansión del nazismo por el territorio europeo, especialmente en el área de Polonia, que cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial es ocupada por los nazis, y allí se van a concentrar la mayor cantidad de campos de exterminio y de trabajo forzoso que el nazismo creó o adaptó. En primer momento se inició con los denominados guetos, en donde se colocaba en barrios de la ciudad a la población judía, como fue el caso del gueto de Varsovia o el gueto de Vilna en Lituania. Luego se pasó a los campos de concentración y de exterminio. Es importante
para ir terminando, algunas definiciones conceptuales. Si bien es utilizado genocidio, Shoah y holocausto, casi como palabras muy similares, indudablemente no lo son. En el caso de genocidio, la primera vez que fue utilizado fue por un jurista polaco llamado Rafael Lemkin, que lo utilizó por primera vez en Madrid en 1933 en una conferencia en donde se le propuso a la Liga de las Naciones elaborar un acuerdo internacional para condenar eh, episodios de masacre masiva como había sido el genocidio armenio. En realidad, la primera vez que se utiliza el término genocidio es en alusión a lo que ocurrió con el genocidio armenio. En 1941, Lemkin logra llegar a los Estados Unidos y empieza a trabajar sobre esta denominación también como una cuestión de denuncia sobre lo que ya estaba ocurriendo en los distintos campos de concentración y de trabajo forzado y de exterminio que existían, especialmente en territorio polaco. En diciembre de 1948, o sea, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se aprueba por parte de las Naciones Unidas la Convención Central contra el Genocidio. En realidad, a partir de ahí, Lemkin incluso participa en la propia redacción de esa convención y en realidad es clave en todo esto ese concepto que ha pasado a partir de ahí a formar parte de lo que se entiende en el mundo por genocidio, especialmente en alusión al artículo segundo de esa convención, donde dice, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación: matanza de los miembros del grupo, lesión grave, integridad física o mental de los miembros de un grupo, sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños de un grupo al otro o incluso llevados hasta su muerte. En la lista de delitos genocidas, en el caso donde se aparece fuertemente es en los juicios de Nuremberg, que son definidos obviamente como crímenes de lesa humanidad. Y si bien todavía el concepto de genocidio no estaba incluido en el acuerdo establecido por el Tribunal Militar, indudablemente luego en juicios futuros fue trabajado ese concepto e incorporado. Por otro lado, la otra denominación que asociamos acá y que está en nuestro programa es holocausto. Holocausto es un término que en la actualidad está utilizado para denominar la destrucción sistemática del judaísmo europeo en manos de los nazis y sus numerosos colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora también es real que cuando se refieren al holocausto también se incluye a la utilización del mismo en el sentido de que hay otros grupos u otros pueblos que también fueron asesinados bajo el holocausto por orden del nazismo. En ese sentido, se entiende también al asesinato masivo y sistemático de judíos, de presos políticos, de homosexuales o de gitanos. Es indudable que el holocausto es una forma de genocidio, tal como se entiende en un grado absolutamente extremo. Finalmente, el concepto Shoah es un concepto que es un concepto hebreo y que significa destrucción. En los últimos años ha tomado fuerte protagonismo a propósito de una película digamos que se denominaba así, y por otro lado porque
fue adoptada en distintos documentos que aludían especialmente a informes de testigos que habían visto o la persecución o incluso todo lo que tenía que ver con la participación de judíos que habían sobrevivido o que habían tenido participación en distintos eventos. Por ejemplo, a partir de 1942 hay un historiador que empieza a utilizar la palabra Shoah para referirse al exterminio del judaísmo europeo. Y luego ese término se fue ampliando y hoy en general se habla, o cuando hablamos de Shoah, hablamos de un mega genocidio que incluye especialmente a millones de miembros del pueblo judío y que por supuesto incluye a otros pueblos, tal como he mencionado, como el pueblo gitano o como obviamente otros grupos que fueron perseguidos por el nazismo. ¿Cómo sabemos de la existencia de los genocidios en general? Lo sabemos por los testimonios de los sobrevivientes. Por eso es clave el rescate de la memoria a propósito de los testimonios de los sobrevivientes. Ellos son los que nos han permitido conocer las características terribles de esto que se ha vivido. En ese sentido, nosotros rescatamos algunos trabajos, por ejemplo el de Primo Levi, es una trilogía donde esta, que es la que se denomina, si esto es su nombre, es uno de los textos más conocidos en relación a la vida en Auschwitz, ¿no? Y en esta idea de Primo Levi de que nunca se fue de allí, porque vive en él lo terrible que vivió en ese lugar. En los últimos años se ha empezado a rescatar mucho y significativamente lo que tiene que ver con las mujeres y con los sobrevivientes de mujeres del Holocausto. Por otro lado, indudablemente el libro de Ana Frank, el diario de Ana Frank, fue precursor en la instalación del trabajo de la temática, especialmente con niños y con adolescentes, ya que Ana era una adolescente que muere justamente en un campo de concentración. En relación a esto, por ejemplo, hay distintos testimonios de mujeres sobrevivientes que se dan en textos escritos, como es el caso de Alina Birenbaum, La esperanza es la última en morir. Alina pasó por varios campos de concentración y es muy interesante como en uno de ellos, en Majdanek, pasa la terrible experiencia de vivir una noche en la cámara de gas que, como no funciona, logra salir. La sacan y la trasladan a otro campo de concentración. Hay, para finalizar y para que vean cómo en los últimos tiempos se está trabajando el holocausto, la Shoah, este mega genocidio, desde distintos aportes. Se llama Eva Stories, está en Instagram y fue un trabajo en relación a otro diario del estilo del de Ana Frank, pero esta vez hecha por otra niña judía que se llamaba Eva y que se recreó su historia en una página en Instagram donde se fue haciendo a través de una representación esta idea de qué hubiera pasado, ¿no? Si hubieran existido las redes, por ejemplo, bajo un fenómeno como el genocidio, que es lo que hemos estado trabajando.